Buenas tardes a todos, mi nombre es Guillermo Gómez Sará, actualmente me desempeño como presidente de la Asociación Gremial Chilena de Empresas de Desarrollo de Videojuegos, también conocida como Videojuegos Chile. Y hoy tengo el honor de colaborar en esta increíble actividad traída por la Asociación Chilena de Publicidad, ACHAP también conocida, y como algunos sabrán, nuestra industria de videojuegos tiene sus orígenes muy cercanos al área publicitaria, como también la educativa. Y es por eso que también con ACHAP hemos visto la generación de una alianza estratégica para potenciar los ambos rubros. Y seguido esto, también hemos visto la instancia de querer traerles un caso de éxito de desarrollo de videojuegos aquí en Chile, para acercar mucho más nuestras industrias. Hoy en representación de Iguanabí tenemos a Daniel Winkler, quien es cofundador, director creativo y CEO de Iguanabí. Daniel es titulado con honores de la Universidad Técnica Federico Santa María y con más de 14 años de experiencia en desarrollo de videojuegos. Ha logrado desde Chile establecer una empresa con un historial de productos de alta calidad, asociándose con publishers y compañías tecnológicas del mundo. En algunas podemos mencionar, por ejemplo, Sony World Studios, Google, Hasbro, Atari, Cartoon Network, LG. Por eso quiero darles ahora más que nada la bienvenida a esta actividad y también quiero, por favor, si Daniel puede activar su cámara. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muchas gracias. Perfecto, Daniel. Oh, hola a todos. Daniel, bueno, en esta actividad nosotros lo que queremos ver más que nada es ver cómo tanto la experiencia tuya es dentro de Iguanabí y cómo Iguanabí se ha ido extendiendo en distintas áreas principalmente. Entonces, primero quiero que revisemos un poco lo que ha sido el perfil de Iguanabí y la industria. Entonces, Daniel, cuéntame, ¿en qué consiste Iguanabí? ¿Cuál es la filosofía y la visión que ustedes tienen como desarrolladores de videojuegos? Bueno, Iguanabí nace de hecho, el nombre de Iguanabí tiene mucho que ver con la filosofía de la misma empresa. Tenemos por un lado el juego de palabras entre la iguana y la abeja y el I wanna be, yo quiero ser. Pero además está el tema de que la iguana es un animal simpático, sociable, entretenido, relajado. Y por otro lado tenemos la abeja que es comunitaria, trabajadora, organizada. Entonces la mezcla entre los dos es como la filosofía de trabajo de Iguanay, como somos dentro de la misma empresa. Además de también el tema de que nosotros siempre queremos hacer partícipes a todos, los jugadores, a los clientes, los trabajadores, a todos. Y en vez de tener, no sé, pues un nombre como Apple, Google, que ese es el nombre como tal, en vez de, nosotros no quisimos tener I Wanna Be Games, I Wanna Be Studios, sino que quisimos dejarlo como I Wanna Be y que cada una de las personas involucradas lo complete la frase, por así decirlo, con lo que ellos quieren ser. Entonces es como un poco lo que va detrás de la idea del nombre. Perfecto. Y bueno, Daniel, cuéntame, ¿cuántos años tiene esta empresa? ¿Cuánto han ustedes operado, etcétera? Bueno, con Iguanaví estamos desde el 2011. Yo tengo también historial para atrás de haber he tenido también otra empresa que fue Mazorca Studios, con la que hacíamos Advert Gaming, juego publicitario. Y también fui uno de los fundadores del primer Game Lab de Chile, que fue USM Games, que todavía sigue activo, así que eso trae harto, Te recuerdo. es bien gratificante, sí. Si recuerdo los del Eh, 2014-2015, eso recuerdo bastante. Súper. Bueno, con Iguanaví empezamos en el 2011, tuvimos unos años bien difíciles al principio, eso hizo que también los socios originales se terminaran yendo porque éramos todos ingenieros titulados de la Santa María y teníamos buenas posibilidades y estuvimos varios años mascando la hucha, como dicen. Eh, pero después logramos salir adelante. De hecho, el 2013 fue un año bastante importante porque logramos salir de las deudas, de ahí logramos cerrar un trato con Sony PlayStation. Pasamos a ser la primera empresa en Latinoamérica en tener a Sony como Sony PlayStation como publisher. Y fue un hito bastante grande en ese sentido. Eso abrió incluso la puerta también para que PlayStation empezara también a mirar a Chile con otros ojos. Y de hecho invitamos a los de PlayStation acá a que vieran las otras empresas que estaban desarrollando y eso abrió que se permitiera hacer el plan de incubación también aquí en Chile y varias empresas entraron ahí.
Eh, y aparte el proyecto fue bastante bonito, salió muy bien. Fue Monster Bag, que fue un juego con una muy buena narrativa. El género es bastante difícil de consolidar, de hecho mismo Sony no supo cómo, en qué encasillarlo, pero le fue, como dije, súper bien, sobre todo en Europa y en Japón. En Japón tuvo una, llegó demasiado bien, hasta una destacado en la página, dos páginas de la Famitsu, que es una revista súper importante allá en Japón de videojuegos. Eh, Así que no, hicieron hasta merchandising allá, fue super power. De hecho, Sony quería seguir trabajando con nosotros y ese mismo año hubo cambios estructurales dentro de Sony y por eso no pudimos hacer proyectos ahí. Perfecto. Pero de ahí eso también nos abrió las puertas para trabajar con Google. Hicimos un juego para el lanzamiento de su nueva tecnología que era Google Tango, que fue una mascota virtual que vivía en tu entorno real y era como un Tamagotchi, pero AR, de realidad aumentada. Y la gracia es que esta tecnología escaneaba el entorno, entonces tú podías tener a la mascota interactuando con tus propios muebles. Por ejemplo, le tirabas una pelota, rebotaba en tus sillas, tus mesas de tu propia casa, y el perrito la iba a buscar, o le escondías un tesoro en alguna pieza y iba por todas las piezas olfateando hasta que lo encontraba. Fue bastante choro y el proyecto incluso se presentó, se utilizó para venderla, para presentar la nueva tecnología en un evento grande, donde incluso estuvo Aston Kutcher presentándolo, así, y salía nuestro juego por detrás, así que Excelente. fue como... oh. Eh, Hicimos hartas cosas más en el camino, entre esas trabajamos con Google, con LG, con varias empresas. Hace un año ya lanzamos un juego party game que se llama Head Snatchers, que ha tenido también muy buena llegada. Y entre esto también el año pasado empezamos el desarrollo y que ahora se acaba de lanzar un juego que hicimos para Hasbro, que es G.I. Joe Operation Blackout, que fue lanzado hace como 3 semanas nomás, así que ya ha tenido súper buena recepción, sobre todo por los fans, y eso nos tiene bastante contento. El publisher también está súper contento, y Hasbro también. Un poco para graficar, para los que no saben cómo funciona el mundo de los videojuegos, tiene Ujú. varios similes con el mundo del cine o de la música. Por ejemplo, en la música tenemos a los grupos de música y tenemos también los sellos discográficos, los records. Entonces los records se encargan y, Daniel, se te y cortó un también, momento. Disculpa, sí, que se que te justo cortó un momento. justo me estaban llamando y bueno, y también los sellos discográficos se encargan de publicitar. En el mundo de Ujú. los videojuegos, esa misma figura se llama publisher. Entonces estamos nosotros los desarrolladores y están los publishers. Y en el caso de este juego en particular, así como a veces en el caso, no sé, con Cartoon Network, cuando hicimos trabajo con Cartoon Network, están los dueños de la propiedad intelectual, que viene siendo una tercera patita en el desarrollo. Y sí, mira, podemos continuar, por ejemplo, esa temática. Por ejemplo, ¿cómo ustedes hicieron para captar a esos clientes como Sony, Cartoon Network o LG, por ejemplo? ¿Cómo llegaron a tener esos contactos, al final de cuentas? Bueno, depende. Por ejemplo, el G llegamos a través de el G aquí en Chile. Ese fue harto moverme. Pero para llegar a los publishers internacionales, bueno, los primeros años, por ejemplo, lo de Sony Worldwide Studios, fue gracias eh, muy importante, gracias a ProChile. Gracias a ProChile pudimos financiar viajes a tener reuniones en particular con ellos y presentar nuestros proyectos, mostrar lo que estábamos haciendo, nuestro portafolio y encantarlos con la idea. Por ejemplo, en Monster Bag llegamos con la idea, bueno, habíamos tenido una instancia antes con ellos, nos habían validado bastante, pero no había nada que les llamara la atención. Al cambio, con Monster Bag les llamó la atención, nos pidieron que hiciéramos un prototipo para probar en la misma consola final que era PlayStation Vita. Nos lanzamos, hicimos el prototipo, se los mandamos y les encantó y de ahí pudimos seguir el desarrollo. Con el caso de Google, por ejemplo, cuando se hizo esta reestructuración interna en PlayStation,
justo nuestro productor de Monster Back no le gustó lo que es el plan de esos próximos años y decidió tomar un nuevo rumbo y al final terminó estando en un puesto súper alto en Google y ahí, basado en la experiencia que tenía con nosotros y lo que sabía que nosotros habíamos estado haciendo, por ejemplo, no solo habíamos hecho estos juegos de consolas, sino que también antes nos habíamos metido con temas de realidad aumentada, incluso cuando yo venía de Mazorca Studios, que de ahí veníamos conociendo a la gente de PlayStation. Ellos sabían que nos permitíamos normalmente con nuevas tecnologías, entonces por eso fue un buen match para mostrar a Google Tango. Conseguir una empresa que se metiera con nuevas tecnologías y que tuviera buena creatividad. Entonces, por eso nos contactaron, le hicimos 3 propuestas, le gustaron las 3, pero la que más le gustó fue la del perrito, Race. Y pidieron el prototipo, lo hicimos, le encantó y terminamos haciendo el juego completo. Nos terminaron invitando ahí en San Francisco con todo pagado a dar una charla en la GDC y en un hotel de lujo y todo, así que fue muy buena. Y nada, de ahí, después de eso también ya instalamos tener un agente ahí en Estados Unidos que nos generara oportunidades. Entonces tenemos ahora un agente que se encarga de acercarse a las distintas oportunidades que nosotros queremos. Armamos los pitch acá y ellos lo van a presentar. Entre esos, por ejemplo, venía la película de G.I. Joe este año supuestamente. Entonces nos ocurrió hacer un juego de G.I. Joe, no necesariamente relacionado con la película, pero de ahí surgió la idea. Pero con la IP, al final de cuentas. Sí, y teníamos la madurez como empresa para desarrollar un juego de esa envergadura, así que armé una propuesta, la revisamos bien y fue súper bien, tenía que ser bien completa porque teníamos que demostrar que nos la podíamos y en los tiempos que teníamos, que era un año para desarrollarlo. Ahora la película al final se atrasó por el COVID, pero igual hicimos el desarrollo, estaba todo planeado para ese mismo time frame. Perfecto. Y resulta que a Hasbro le encantó, al publisher que es Gamemill también le encantó, así que terminamos desarrollándola. Fuimos obviamente paso a paso haciendo prototipos, pasando las distintas instancias y de ahí ya nos ganamos la confianza y terminamos realizando el juego completo. Perfecto. Y Daniel, ¿tú me puedes contar cuántas personas trabajan actualmente hoy día en Iguanabí? En Iguanaví Para tener somos una idea. 20 Claro, personas. perfecto. Pero igual siempre en los proyectos nos ayudamos tenemos algunas contrataciones adicionales. Por ejemplo, este proyecto de ella yo fue un proyecto súper grande, así que primero que todo tuvimos que agregar un partner que fue a una empresa con la que habíamos hecho, que habíamos trabajado, que nos habían hecho porting a nosotros, que era una empresa de Costa Rica, Perfecto. y la sumamos como partner para el desarrollo de este juego, y de ahí empezamos, como el juego era también bien grande, tuvimos que subcontratar a empresas otras de Costa Rica, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de Estonia, de Argentina, así que fue bastante global este desarrollo. Perfecto. Y Y, dentro de... te imaginas la coordinación de todo eso. No, sí, me imagino. Y el tema de los horarios, el lenguaje, Los es, horarios también. es desafío. Por lo menos he conocido distintos estudios que también tienen ese desafío cuando, por ejemplo, trabajan con empresas en China, en Estados Unidos, en la India, en Europa. Es todo un desafío. Y seguido de eso, Daniel, en general, ¿cómo se conforma tu empresa? ¿Qué tipo de profesionales hay? ¿Cómo se organizan? Eso también sería interesante para el público, por lo menos para conocer. Bueno, sí. Normalmente las empresas tienen que tener algún programador. Si estás desarrollando videojuegos, es como decía, es como la industria del cine, pero sumado con la parte técnica. Entonces tienen que tener programador sí o sí. Y de ahí, dependiendo del tamaño de la empresa, cómo están conformados. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos game designers, tenemos modeladores 3D, animadores, riggers, programadores, y los programas incluso tienen distintas especialidades. Por ejemplo, especializados en el motor, especializados en porting, especializados en inteligencia artificial, en física o en UI. Tenemos diseñadores gráficos para todo lo que es UI y para otros elementos más. Eh, eh,
concept artists, que son los que se encargan de hacer todas llevar las ideas al papel en temas gráficos para que después no se pierda tanto tiempo en el modelado 3D por solo probar. Entonces, con eso se prueban estilos, se prueban los conceptos. ¿Qué más? Bueno, músicos, sonidistas, en algunos casos también guionistas. En nuestro caso, bueno, de cierta manera los game designers fueron los guionistas. Se me está olvidando algo. Bueno, y productores que se encargan que es como el gerente de operaciones, se encargan de que todos se cumplan los plazos y los tiempos y que todos tengan todo para poder desarrollar, y si hay algún inconveniente también resolver. Y la dirección misma del proyecto, que es como orquestar todo esto y que todo funcione como corresponde. Además, obviamente, de los temas administrativos, que contabilidad, abogados, se llama administrador per se. Así que, harto. Hay una diversidad al final de cuentas. Sí. No simplemente vemos el área de programación, sino tenemos el área de game design, el área artística, el área de música, el área también de producción. Y obviamente hay otras áreas que también se están explorando, que son el área de traducción, el área, por ejemplo, de todo lo que es, por ejemplo, localización también, etcétera. También. Eso siempre, normalmente nosotros lo externalizamos, el publisher se encarga de eso. Bueno, lo otro que también es el tema testing, normalmente lo hacemos nosotros interno, pero hay otras empresas que también tienen a testers dedicados. Y bueno, y nuestros deal con publisher, normalmente ellos también contratan una empresa de testing final para asegurarse de la calidad del juego. Perfecto. Bueno, Daniel, continuando con las temáticas que queremos discutir sobre la industria, bueno, nosotros actualmente estamos en una situación bastante particular, que es el COVID-19, y aquí en Chile, Santiago específicamente, en los últimos 6 meses hemos pasado por todo un tema de adaptación a un nuevo estilo de vida. Entonces quería consultarte, ustedes como Iguanavi, ¿cómo vivieron precisamente, o cómo están viviendo el proceso de tener que trabajar de manera desde el hogar? O no sé si ustedes están trabajando con una modalidad de, por ejemplo, trabajar ciertas personas en la oficina o tanto en casa. Sería interesante Bueno, de hecho, justamente, aquí hubieron dos patitas. La primera fue que cuando estábamos en el principio del desarrollo y teníamos ciertos milestones que cumplir, justo se vino el estallido social. Entonces ahí nuestra oficina estaba ubicada en pleno Santiago Centro, así que complicó bastante las cosas. Lo que sí, eso al final terminó siendo una oportunidad, le dimos un poco más de importancia a nuestro partner, lo pasamos a ser como coproductor directamente del juego para que así pudiéramos lograr con los hitos que teníamos contemplados, y contratamos más servicios de parte de ellos. Y por lo mismo también vimos la manera de poder crecer un poco más el juego, ya que estábamos extendiéndolo de esa manera. Esa experiencia igual nos sirvió para saber de que para marzo podría venirse una nueva estallido social, y para no evitar tener que estar sin poder hacer nada, empezamos a hacer un plan de acción como precautivo en caso de que llegara. Entonces distribuimos equipos para cada uno para que tuvieran para sus casas, armamos un plan en caso de que eso pasara, viéramos que todos estuvieran cubiertos con internet. Además que nos habíamos cambiado de oficina en enero justamente para evitar tener ese tema, y aparte que la empresa igual había crecido bastante el último tiempo y ya nos había quedado chica la oficina anterior, entonces nos cambiamos en enero, alcanzamos a disfrutar la nueva oficina 2 meses y ya en marzo llegó el COVID. Lo bueno es que como estábamos preparados para el estallido social, también estuvimos preparados de cierta manera para el COVID. Apenas llegó, en vez de esperar a las cuarentenas ya más obligatorias, mandé a toda la gente para sus casas al tiro, y que así estuvieran, uno, protegidos, y dos, empezar al tiro a testear qué cosas podían estar fallando. Igual los primeros meses, si bien uno estaba preparado en esos temas más técnicos, igual fue difícil, teníamos la presión de llegar con los tiempos. Antes nosotros teníamos el tema de las 40 horas semanales desde antes de que pasara a estar en boca de todos.
Y aquí tuvimos que modificarlo un poco para adaptarnos. Después lo pudimos volver a regular, pero tuvimos un periodo de adaptación que tuvimos que poner todos de su parte, y eso agradezco al equipo que puso de lo suyo. Y bueno, tuvimos que contratar más gente, tuvimos que poner a un productor adicional al proyecto, porque esto requería mucha más coordinación, estar de forma remota. Y habían espacios que ya no se daban, que era el tema del testing, que hacíamos antes todos testing ahí y dábamos todo feedback sobre el juego. Entonces hay cosas que se perdieron en el desarrollo, que pudimos aprender a hacerlo después, pero para algunas cosas ya fueron muy tarde para el mismo proyecto, pero ya quedó como enseñanza para los siguientes proyectos, incluso para las mejoras del mismo, los parches que hemos estado lanzando del mismo juego. Lo bueno de toda esta experiencia es que nos sirvió para aprender que podíamos llegar a desarrollar sin necesidad de una oficina, sin que todos sean, por así decirlo, que tenga que estar aquí en Santiago. Así que eh, eh, desde julio que decidimos cerrar la oficina, que ya estaba puro juntando polvo, y un gasto gigante y innecesario. Sí. La oficina, para decirte que tenía hasta piscina, tenía... Ah, No, era gigante, sí. Y la alcanzamos a aprovechar 2 meses nomás. Tenía gimnasio, tenía de todo, era muy buena. Y nada, la logramos cerrar, llevamos un convenio con los dueños, pusimos ambos de nuestra parte, y en agosto ya estuvimos entregando la oficina. Y de ahí en adelante hemos seguido funcionando de forma remota, lo cual nos ha permitido también poder contratar gente de otras partes de Chile, sin tener ese requerimiento que se tengan que venir acá a Santiago. Segundo, también a algunos que querían vivir en otras partes también les ha facilitado eso. Algunos están viviendo en la quinta región, otros están viviendo ¿cómo se llama? Rancagua. Hay unos que tienen planes ya de irse para el sur, y yo personalmente también ya me fui a vivir al sur. Así que era un plan que tenía a futuro de llevarme la empresa al sur, y al final no fue necesario. Ya cada uno ahora está donde más le acomoda. Entonces Perfecto. tengo todos los servidores montados allá. Ahora en este momento estoy acá en Santiago porque tenía el patrón de votación para acá, entonces me quedé para votar. Tuve un tiempo más y ahora esta Muy bien, semana me vuelvo. perfecto. Excelente. Bueno, Daniel, esa es una experiencia bastante interesante porque por lo menos nosotros desde VG Chile hemos visto que muchas de nuestras empresas asociadas, especialmente en el área de videojuegos, han tenido esa dinámica que al final de cuentas vivieron todo este tema del octubre pasado, tuvieron que adaptarse a esa situación y después con el COVID ya fue casi como un proceso casi como una bola de nieve en ciertas formas, de que tuvieron que adaptarse, eh, a trabajar desde casa, y muchas empresas ya se adaptaron y se acostumbraron. Y lo interesante es que la industria de videojuegos en general, tú ves, por ejemplo, lo que está pasando con Xbox, con PlayStation, y estoy hablando de los desarrolladores dentro de esas empresas que tienen sus juegos exclusivos, ya adaptaron ese modelo y han podido seguir generando y produciendo, al final de cuentas. Entonces, al final de cuentas, nuestra industria está bastante sana ante esta gran situación global que ha afectado a muchas industrias del área de entretenimiento o similares, al final de cuentas. Bueno, Daniel, continuando con esta temática, también quiero que hablemos un poco más de la industria, como ya estamos un poco en la mitad de este conversatorio, mejor dicho. eh, Vicente, ¿cuál crees que son los principales desafíos que tiene el emprendimiento de desarrollo de videojuegos aquí en Chile, principalmente? Uno de los principales, y que ha sido transversal a lo largo de toda la historia, tanto de Iguanabí como de todas las empresas que he conocido, o la mayoría, salvo los que han tenido justamente a alguien comercial o alguien con contactos por delante, es el acceso a financiamiento. Cómo iniciar la empresa, cómo después conseguir inversiones para sacarla adelante. Y las empresas que sí han recibido inversión han terminado recuperando eso por montón. Por ejemplo, las dos empresas que vendió Tiburcio, que fue primero Guanaco y después Atacama Labs, fueron vendidas por sumas exorbitantes, y esas empresas se constituyeron inicialmente gracias a una inversión inicial de fondos privados. Ahora lo bueno es que tenía un socio con las espaldas para la primera, que
que tenía todos los contactos y pudo conseguir esta inversión, y para la segunda, ya con la experiencia de la primera, fue súper fácil conseguir una inversión para partir. Entonces, y ahora va por su tercera y le está yendo increíble, así que... Sí, pues, con Giant Monkey Robot. Exacto. Así que es básicamente eso. Lo que nos ha tocado, por ejemplo, las distintas instancias, que el inversionista en Chile principalmente se maneja más en otros ámbitos que son más tradicionales, que sea, por ejemplo, mineros, forestales, de alimentos. Entonces, conseguir que confíe en un proyecto que es tecnológico ya era complicado cuando partimos, ahora está cada vez menos complicado con todo lo que ha surgido, los temas tecnológicos. Pero sí, todavía videojuegos, sí, si en esa época era difícil eso, videojuegos todavía sigue siendo complicado. La gente lo tiende a ver como algo poco serio, como que es una industria que uno se dedica a jugar más que nada, que es una industria más infantil, cuando es como decir que hacer repostería es lo mismo que comerse la torta, cuando involucra habilidades bien distintas. Ahora, que ambos disfruten, que tú puedas disfrutar tu propia torta, es otra cosa. También, cierto. ¿Y cuáles son los costos y alcance de llevar un proyecto de videojuegos según distintas plataformas que ustedes han publicado, por ejemplo? Bueno, justamente depende de la plataforma. Lo bueno es que nosotros hemos tenido el abanico hemos estado en web, mobile, Smart TV, en PC, consolas. Entonces hemos tocado un poco las patitas de todo eso. Y sí, hay costos también, no solo en base a la plataforma objetivo, sino que también en base la envergadura del proyecto. Por ejemplo, los juegos móviles, los juegos web son de costos bastante más bajos, a menos que sea un juego ya que, que quieras sacarle un buen retorno con cosas que se venden dentro del mismo juego. Y ahí tenemos el ejemplo de Gamaga, que se ha hecho una de las empresas más grandes de Chile en torno a eso, pero sus proyectos igual requieren una inversión gigante. Por el lado nuestro, nuestros juegos, cuando eran juegos web y mobile, los costos estaban entre los 15 y los 30 palos. Al cambio, los juegos ya de ahí hubo un par de proyectos un poco más grandes mobile, pero los que más hemos estado el último tiempo han sido juegos de consolas, y esos involucran desde los 150 palos al $1.000.000. Entonces, y todavía eso uno puede ¿Aló, Daniel? Creo que tuve un pequeño corte. seguir, pero eso, por ejemplo, yo creo que ya es Monkey Road, Ahí volvió. con los team proyectos que desarrollan. Sí, de nuevo me han estado llamando harto hoy día. Perfecto. Bueno, Daniel, ¿te parece que pongamos el reel de Iguanadí? Porque hemos conversado Perfecto. bastante de lo que es la industria y todo lo más, pero ¿dónde están los juegos? ¿Dónde están los juegos? Déjeme, pongamos por lo menos el reel de Iguana. Súper. Lo voy a compartir ahora. Está un poco cortado.
¿Aló? No, no se te escucha. Ahí sí. Está un Perfecto. poquito cortado, pero espero que se haya entendido un poco la idea. Sí, pero Ahí. igual al final de la actividad vamos a compartir las redes sociales de Iguana y de BG Chile para que puedan ver los proyectos también Buenísimo. de estudio, visualmente. Bueno, Daniel, como podemos ver, Iguanami tiene mucha experiencia, ha creado juegos muy atractivos, no solo visualmente, sino que también en jugabilidad. Y a partir de eso, tú, con todas estas experiencias que has tenido y con todos estos proyectos que has podido llevar, en cierta forma, ¿tú crees que esta es una industria rentable en el mediano plazo? Eh, Totalmente. De hecho, como decía, si lo ves como algo. Depende cuál es el fin, ¿no? Por ejemplo, mucha gente lo toma como solo una forma de expresión, que es como hacer su juego solo como un medio de arte, que también es válido, como lo mismo pasa con la industria del cine, la música. Pero también si nosotros, por ejemplo, queremos vivir de hacer esto, entonces armamos un negocio en torno a ello y nos preocupamos que obviamente los ingresos sean mayores que los costos, el proyecto se planifican para que sean así, que el juego cuando se venda tenga cierta cantidad de tracción para que después tenga suficientes ventas y no solo recuperes todo lo invertido, o en el caso de los publishers, sino que también tengas suficiente dinero para hacer un siguiente proyecto y que ese proyecto sea más grande. Y así por lo menos es como lo hemos estado haciendo con Iguana, que hemos siempre reinvertido los flujos para cada vez estar haciendo proyectos más ambiciosos, más potentes y que lleguen a más gente. Perfecto. Y Daniel, como hemos conversado anteriormente, todo este tema de, por ejemplo, de la inversión privada, que es muy importante dentro de nuestra industria, ¿ustedes igual han tenido algún tipo de ayuda por instituciones públicas o similares para sus proyectos? Sí, de hecho aparte como decía, de ProChile, hemos tenido ayuda de algunos fondos Corfo que nos han permitido en sus momentos financiar prototipos con los cuales hemos podido después presentar ante publishers. También tuvimos uno para ayudarnos con la distribución. De hecho, teníamos un fondo Corfo que íbamos a ocupar para el lanzamiento de Head Snatcher y justo vino el estallido social y ese evento tuvimos que cancelarlo Mm. porque era la misma fecha, pero hubo ayuda de ese lado. También tuvimos en su época, hicimos un spin-off de Iwannabe, que fue Iwannabe in China, que también fue con fondos de Startup Chile. Lo malo es que no terminó resultando de la manera que queríamos, pero sacamos harto aprendizaje de eso igual. Ujú. Cuando se fundó Iwannabe se fundó gracias a la inversión de Iván Vera. Estábamos nosotros desarrolladores de la Santa María y que veníamos con lo que habíamos hecho Mazorca Studios y Iván creyó en nosotros y tuvo una inversión inicial con la que nos permitió partir y empezar a salir de esa bola que es la que estábamos siempre atrapados de hacer solo juegos publicitarios y que era juego a pedido más que nada y como estar sobreviviendo, ahí nos permitió empezar a hacer nuestros propios proyectos y nosotros proponer más que estar buscando solo hacer. Por ejemplo, en el caso de Iguanabí, igual hicimos un par de juegos que eran de forma publicitaria. Bueno, sacamos obviamente del lado el juego que hicimos para Google, que era para promover su nueva tecnología. Está también un juego que hicimos para Wacom, que nosotros nos acercamos a Wacom y dijimos tenemos esta idea y les encantó y hicimos un juego en que estabas metido en el trabajo de un freelance y la gracia es que tenías que usar, se jugaba bien con mouse y teclado, pero la gracia es que si jugabas con una tableta digitalizadora era mucho más cómodo porque tú tenías que irte dibujando tus plataformas y también dibujando las paredes para protegerte de los obstáculos mientras ibas avanzando una especie de runner. Entonces fue súper bien valorado también en su momento y a diferencia de antes que teníamos que estar con la soga al cuello, aquí fuimos más libres de poder interpretar bien y de hacer un juego más ad hoc. O por el otro lado también nos permitió en su momento hacer un juego educativo
hicimos un juego educativo que lo que más luchamos fue para que no fuese el típico juego en que, perdón la expresión, pegaban con chicle Mm. la educación con lo entretenido. No queríamos hacer para saltar necesitas hacer 2 más 2, ¿no? Creo que hicimos un juego que estaba un poco basado en lo que era, por ejemplo, el Age of Empires en su época, que enseñaba historia, pero de manera atractiva. Eh, Hicimos un juego que se llamó Ciclania, en conjunto con una universidad que tenía un centro que se llama TechIt, y ellos proveyeron todos los científicos a cargo y nos iban entregando la información que querían transmitir. Teníamos un público objetivo que eran los niños de séptimo y octavo básico, y en su malla curricular de ciencias, que era más que nada porque íbamos a enseñarles conciencia medioambiental, uso de suelo, ciclo de carbono, ciclo del agua. Y lo bueno es que el juego terminó siendo una muy buena experiencia. Los niños les encantó. De hecho, para poder hacer las preguntas teníamos que detenerlos de jugar, y querían seguir jugando. Y después lo que les sorprendió, que al principio estaban un poco escépticos los científicos, cuando hicieron el cuestionario y todo, habían captado perfecto toda la información, todo el conocimiento, entonces quedaron contentos por todos lados. Un proyecto eh, positivo en todo sentido. Entonces, ese tipo de cosas nos ha permitido el hecho de tener cierta libertad, de haber tenido la inversión, y de poder también estar reinvirtiendo después las platas que vamos recibiendo y ganando de los juegos anteriores. No, y qué interesante, porque al final de cuentas, la industria de juegos tiene también, como había comentado al principio, que tiene estos orígenes especialmente con el área educativa. No sé si el público se recuerda el Abre Palabras, por ejemplo. Palabras, sí, ¿no? Abra palabra. Abre Palabras, por ejemplo. Ese juego es chileno y lo desarrollaron aquí en Chile y después se fue expandiendo a otras partes de Latinoamérica. Y también en esa época, también todo con la llegada de los celulares y todas estas nuevas tecnologías en Chile los tratados de libre comercio estadounidense, se amplió también a todo el tema publicitario. Y casi todas las empresas en Chile tienen ese origen, que comienzan mucho con no quiero usar la palabra mercenario, pero ellos lo que hacen de cierta forma para poder llegar a un modelo de negocio constante, siempre han trabajado muy de cerca la educativa o el área publicitaria, porque son áreas que generan estas nuevas instancias de publicidad, formas de nuevas de educativas, que son bastante fructíferas al final de cuentas, se quedan mejor en la memoria, tienen un mayor respaldo por el público o adquisición de público, y obviamente por el tema también educativo de generar también mayor interés en aprender al final de cuentas. Entonces, me parece bastante bien esa síntesis que hiciste con todo el desafío y obstáculos que existen, pero al mismo tiempo el tema técnico y artístico, y que al final de cuentas el área de la industria de juegos y el área de la publicidad pueden convivir, al final de cuentas, que puede ser casi un motor de iniciación para la industria de juegos, y después esa industria se van coordinando y cooperando, al final de cuentas. Justamente. Y bueno, quiero ampliar también otros puntos también, que son referidos, por ejemplo, al tema de la competencia en general. ¿La industria del juego en general es competitiva entre sí o es una... No, refiriendo obviamente a nuestro contexto aquí en Chile, si nosotros competimos entre nosotros mismos, hay una cuestión muy dispareja, cosas así también. De hecho, justamente lo contrario, una de las cosas que más he valorado de la industria de videojuegos es que hay una colaboración. Bueno, el mercado es un mercado global. Hay quienes apuntan a un mercado solo Chile, pero la mayoría apuntamos a un mercado global. Entonces es más importante colaborarse, apoyarse para que Chile sea reconocido como un factor un lugar donde se desarrollan buenos productos, y que siempre se vea con buenos ojos a Chile. Es con un poco lo que hacen también con marcas Chile, por ejemplo, con los vinos de Chile. La industria de videojuegos pasa un poco lo mismo, y se ha dado un muy buen espíritu de hecho, nosotros hemos colaborado harto con ciertas empresas. Hay unas que también nos han apoyado bastante, por nombrar, por ejemplo, Steam y A1, nos han apoyado en ciertos momentos. Eh, y también cada uno, si tiene de repente dudas, ocupa la misma asociación, que para eso la creamos,
para salir adelante también, obviamente, como grupo nos permitió también poder acercarnos al gobierno y generar estas instancias, estos fondos especiales para videojuegos en su momento, y ir ganando también terreno. Entonces, el hecho de que nos hayamos estado colaborando ha sido más beneficioso que si estuviéramos compitiendo. Se ha generado que avance mucho más rápido, que ha sido el crecimiento más exponencial de esta industria, a diferencia de otras, justamente por eso mismo. Perfecto. Y eso es lo importante, a final de cuentas, de que aquí en Chile principalmente, creo que lo más fundamental es que nosotros como industria creativa, al final de cuentas, donde el tema artístico igual hay un tema de, no competitividad, pero siempre hay un tema de como quién puede ser mejor artista, quién puede expresarse más, una discusión que siempre se da a veces, pero aquí en Chile lo bueno es que en general, como todos hemos crecido de manera bastante, tuvimos como casi el mismo grado de origen. Muchas veces querían surgir, esta formación de la DG Chile también permitió a generar una mayor coerción y una mayor cooperatividad al final de cuentas entre las empresas. Y el día de hoy también eso se ha mantenido y se sigue trabajando. O sea, no solo entre las empresas de videojuegos, sino que, por ejemplo, nosotros como DG Chile trabajamos muy de cerca con ProChile, estamos hablando con Corfo, Cercotec, y al mismo tiempo estamos viendo, por ejemplo, hablar con otros gremios de otros países y también de, por ejemplo, colaborar con empresas de otros países que, por ejemplo, Iguanaví ya tiene experiencia y otras empresas también aquí en Chile. Entonces, también para dar noción de que nosotros como industria también somos bastante colaborativos entre nosotros y también al mismo tiempo con otros actores que pueden ser instituciones públicas, privadas, etcétera. Y bueno, y también lo que ha pasado durante este año, principalmente que también con la Asociación Chilena de Publicidad, también estamos generando una alianza estratégica para potenciar y, por ejemplo, generar esta estrategia, este tipo de estrategia o de metodología para ver cómo estas ambas industrias se pueden colaborar y compartir al final de cuentas, para poder, uno, potenciar la industria de videojuegos, también potenciar la industria de publicidad y ver la colaboración mixta, en cierta forma, para generar nuevos contenidos, una convergencia al final de cuentas de IPs, etcétera. Así que, Daniel, te invito ahora a que veamos las preguntas de nuestros invitados dentro de esta conversación. Y Perfecto. disculpen que no hemos leído antes, pero queríamos primero hacer esta presentación precisamente de lo que es Iguanaví, lo que es la industria de videojuegos, etc. Y bueno, quiero partir primero, Sebastián Hurtado nos pregunta, ¿cómo es que consiguieron a PlayStation como publisher? Bueno, de hecho, como dije, yo creo que eso ya se contó un poco en la experiencia. Empecé a formar la relación con la gente del plan de incubación de PlayStation cuando teníamos Mazorca Studios. Después, cuando armamos Iguanaví, se dio por fin que pudiésemos ser incubados por ellos, a raíz de todo lo que teníamos hecho y lo que estábamos armando en ese momento. De ahí, gracias al plan de incubación es como un mundo aparte en todo caso con respecto a Sony como publisher, porque es como decir Sony Music, Sony Pictures, Sony PlayStation, como publisher, Sony PlayStation como desarrollador de consolas, y de la parte de desarrollo de consolas está el tema del programa de incubación de desarrolladores. Entonces, el plan de incubación consistía básicamente en pasarte los kits de desarrollo de forma gratuita porque eran bastante caros, y tener las instancias una vez al año para presentar ante distintos publishers en un evento que se daba en México. Entonces, gracias al Fondo Pro Chile pudimos ir a México, y allá en México, en esa instancia, le presentábamos a distintos publishers y, como decía, el 2012 ya habíamos logrado captar la atención de PlayStation mismo, pero fue el 2013 cuando presentamos Monster Back que ahí surgió la real oportunidad, y después lo exploramos a través del prototipo que les encantó, y con eso pudimos cerrar el trato. Perfecto. Después Javier Gaete nos pregunta, hola, me gustaría saber cómo hacen los pronósticos de ventas al planificar un proyecto, en particular en cómo hacen que cuando un juego es muy diferente y no existen juegos similares para comparar su impacto en el mercado. Es una excelente pregunta. De hecho, uno justamente lo que hace es analizar
los distintos actores que tienen los juegos que han estado saliendo en el mercado que apuntan a un público objetivo similar. Si bien tu juego puede ser muy original, apunta a un público objetivo que ya está definido. Entonces tú dices, este juego, si bien funciona distinto, targetea a los jóvenes de entre 15 y 22 años que carretean con sus amigos. Entonces, este juego también apunta a esto mismo y uno ve cómo le ha ido en ventas. Obviamente tomas a casos de éxito, pero también tomas casos no tan exitosos para también ver cuál podría ser el peor de los escenarios. Y en base a eso uno hace sus análisis comerciales. Perfecto. Después tenemos a Sebastián Hurtado que consulta, ¿qué consejos le darías a estudios nuevos? ¿Cuál sería el staff mínimo? Perdón, me salté la pregunta de alguien más, disculpa. Sería Sebastián Hurtado nos pregunta, ¿qué consejos le darías a estudios nuevos, principalmente? ¿Qué consejo le daría a estudios nuevos? Que no quieran hacer un gran proyecto al tiro, sino que partan con cosas muy chicas, vayan sacando proyectos, vayan lanzándolos, porque hay una experiencia que no se la va a dar nada más que haberlo lanzado. Hay feedback que van a obtener solo cuando su juego esté fuera, y eso les va a dar tanto portafolio como también les va a enseñar para el siguiente proyecto. Entonces, en vez de estar haciendo un solo proyecto gigante que después se puede caer en entre medio, o puede que lo termines desarrollando completo y no le vaya bien y te desparraste todos esos años de desarrollo, es un riesgo muy grande y la ganancia puede ser muy, muy baja. En cambio, si vas sacando proyecto, vas sacando proyecto, vas sacando proyecto, eso va sentando las bases tanto para convencer a un publisher, tanto para hacerte conocido y también para tú mismo aprender a desarrollar mejor. Perfecto. Después nos tenemos a Benjamín Román que pregunta, ¿cuál sería el staff mínimo para partir con un estudio muy pequeño? Yo diría que 3 personas sería como el mínimo. Podrías hacerlo con 2, pero yo diría que con 3, y uno de esos sí o sí tiene que ser alguien técnico, y alguien de esos sí tiene que ser alguien del lado de las artes. A menos que tu juego sea, por ejemplo, hay juegos que lo han logrado hacer muy bien con solo personal técnico, pero si están pidiendo recomendación, ¿para qué vamos a ir con los casos excepcionales? Sino que mejor con los casos más típicos, partir con 3. Un equipo pequeño es una muy buena solución. De hecho, una empresa súper famosa se llama Supercell, que partió con veteranos de la industria y que eran un grupo bien pequeño y se llamaban Supercell porque eran células pequeñas de desarrollo, y que después cuando crean nuevos proyectos, cuando crecía la empresa, no crecía como empresa como tal, sino que se arman como módulos de pequeñas mini empresas. Entonces eran Supercells. Por eso yo diría que partir sí o sí con alguien técnico y con alguien de arte. Y de ahí la parte game design, ahí habría que ver si es que lo quieren llevar las personas mismas de ese equipo, o tener a alguien especializado en lo que es game design. Perfecto. Después tenemos a Rodrigo Hernández Lira que pregunta, hace dos preguntas. Uno, dice, hola, ¿podrías compartir tu experiencia en el mercado chino y qué restricciones y dificultades enfrentaron? Ya, bueno, el proyecto este nació de una vez que fui a China a explorar el mercado. Fue una gran oportunidad. Me traje una partner china para armar este spin-off, y el problema es que falló por el lado de la partner. Terminó haciendo negocios por atrás, y al final todos los contactos que le había dado, todos los contactos que he hecho con nuestras espaldas, y lo terminó haciendo con su propia empresa que ella formó en Hong Kong por la espalda. Entonces no, como que aparte de que ya ella nos tenía avanzado y nos había pegado esa puñalada, nos significó también un poco un rechazo a retomar esa área porque fue doloroso en el momento. Perfecto. Bueno, aquí tenemos también de nuevo a Benjamín Román que pregunta, ¿de dónde se puede obtener data cuantitativa del mercado chileno para estudios de mercado?
Voy a responder esto primero, Daniel, porque creo que es un tema más relacionado a Chile. Obviamente también puedes dar también tu experiencia también. A ver, data cuantitativa del mercado chileno en general de producción. Nosotros en Viaje Chile manejamos información y esa información va a estar pronto en la página web. Nosotros ahora estamos en un proceso de reestructuración donde estamos reorganizando el gremio y dentro de esa temática va a haber también una metodología para poder entregar esa información al público general. Ahora, sobre el consumo, yo recomendaría revisar agencias como Newzoo, en ese sentido. Newzoo es una agencia de análisis y de estudio de mercado de videojuegos, tanto en el área de producción como de consumo. Yo recomendaría eso, oficialmente. Daniel, no sé si tú también tienes alguna información respecto a eso. Bueno, sí, de hecho, en el mercado chileno, como decías tú, VG Chile es el que tiene mayor información, pero a nivel de mercado global, por ejemplo, si apuntan a lo que es, PC, está Steam Spy, que es una plataforma donde uno puede ver como a grandes rasgos cuántas ventas han tenido. También una de las técnicas que ocupamos en la industria para ver en las distintas consolas, sin tener acceso obviamente a los números de las otras empresas, es visualizar, por ejemplo, los trofeos que tienen, los achievements, cuántos se han logrado. Entonces, eso te da como un margen de cuántas personas han estado jugando el juego. Es como Steam Spy, si no me recuerdo, que fue una Sí, herramienta que se utilizaba para analizar los juegos de Steam, precisamente. eso es lo que mencioné al principio. Sí, sí, por eso, que te van a recordar. Eso. Bueno, después, Patricio Vergara comenta, ¿el área comercial la incluyeron como ente aparte o la construyeron generando de entre los mismos miembros en el camino de los años de salir deudas? Me refiero a que la experticia de ir a ferias, cálculo de costos, proyecciones y otras cosas que no siempre se tienen como competencias de quienes queremos hacer juegos. No sé si Patricio quiere hacer una consulta sobre esa temática, sobre si eso fue experiencia que se hizo en camino o fue algo que creo, tuvieron que captar. creo que entendí la pregunta. Ujú. En nuestro caso en particular fue a prueba y error, como mencionaba. Fue un poco pegándonos los golpes del camino y más que nada yo aprendiendo cómo sacar adelante eso, cómo ya la parte comercial, porque yo venía de una ingeniería bien dura, era más enfocado a lo que era informática en sí. Y bueno, la parte creativa que me gustaba y siempre la desarrollé, pero la parte comercial como que yo se me fue dando por circunstancias. Yo, de hecho, originalmente en Mazorca Studios yo no partí como el CEO y terminé después siendo seleccionado por mis socios como ese, porque era el que tenía las habilidades para generar los negocios con las distintas personas. Después eso se tradujo cuando armamos Iguanabí, entonces siguió dándose y sí, me mandé hartos porrazos en camino. También muchos fueron por haber confiado de más en algunas personas. Otros porrazos por haber subestimado los desarrollos. Y eso costaron un poco caro, pero todavía seguimos vivos aquí. Así que ha sido... fue duro el aprendizaje. Me hubiera haber gustado haber tenido de otro lado. Por ejemplo, yo sé que en Gamaga, el CEO de Gamaga, él es ingeniero comercial y él partió con un plan estratégico de un principio y se fue por un tubo de cierta manera. Obviamente igual de haber tenido sus problemas en el camino de los cuales uno no está enterado. Eh, también tenemos ¿cómo se llama? Otras empresas aquí en Chile que igual han partido con un comercial adelante y sí se nota la diferencia, que logran generar mucho más rápido una estabilidad y eso es súper bueno. Perfecto. Y la última pregunta, para poder ir cerrando. Dice Fernando Castillo, ¿es primordial tener un prototipo para presentar a un inversor o basta con un GED? Antiguamente podría haber bastado con un GD o con un trailer o algo similar. Ahora, actualmente, ya con un prototipo, digo, el prototipo es como lo mínimo. Muchos incluso, si no tienes un portafolio que te avale, te piden ya bastante más avanzado del juego. Así que
por eso también es la recomendación de ir sacando juegos, de ir haciéndote conocido y también de que tus proyectos iniciales no sean tan grandes. Así te permite también sacar gran parte por tu propia cuenta y cuando ya te acerques a un posible inversionista o publisher, ya tienes todo eso armado. Además, mientras más avanzado tengas tu proyecto al momento de ir a negociar, vas con una mejor parada, vas a poder tener un mejor porcentaje de ganancia en las ventas, porque el publisher, si hace esta inversión, espera después tener un retorno y toma una tajada obviamente de lo que tú vendes. Y mientras menos inversión tuvo que hacer el publisher, es menos la tajada también que pide. Perfecto. Bueno, Daniel, para poder ir cerrando, precisamente, porque ya nos quedan unos poquitos minutitos, quiero compartir por lo menos a todos los que están presentes, bueno, precisamente agradecerte a ti, Daniel, por esta participación en esta actividad. De recordarles que G.I. Joe Operation Blackout ya salió, está en Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch, así que vayan a buscar su copia. Y finalmente también dejarles las redes sociales de iWannabie y VG Chile para que conozcan lo que es la industria de juegos aquí en Chile. No sé si Daniel quieres dejar unas palabras de cierre también. Más que nada, gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre iWannabie, de poder... espero haber servido de alguna manera para que no tengan que solventarse con tantas piedras en el camino como nos tocó a nosotros y para hacer que esta industria crezca y para que también los lazos entre la industria publicitaria y la de videojuegos también sigan estrechándose. Perfecto. Y bueno, queremos agradecer principalmente a toda la gente que está trabajando actualmente en Crechy por esta gran actividad y agradecer también a la Asociación Chilena de Publicidad también por esta actividad. Y esperemos que esta información que desarrollamos en conjunto les sirva a las personas que quieran participar tanto en la industria de publicidad como en el área también de industria de juegos. Y por favor, si tienen consultas, preguntas, pueden ver las redes sociales de iWannabie, si quieren hacer consultas precisamente con la empresa, o con nosotros con VG Chile, que somos parte de la Asociación Gremial Chilena de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos, que somos una de las más representativas, a final de cuentas, aquí en Chile. Y eso sería, por lo menos, por hoy día. Muchas gracias, Guillermo, también por cómo manejaste todas las preguntas también. Ha sido súper cómodo estar de panelista. Sí, no, y agradecerte también a ti por la cooperación también, por hacer ese trabajo en conjunto que hicimos antes y todo lo demás. Así que, bueno, esperemos que estén todos bien, que tengan una tremenda semana y buenas tardes. Hasta luego. Gracias por tu participación.